Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Avances en materia de desempleo. El DANE reveló hoy un descenso en las cifras de desocupación e informalidad laboral durante el mes de enero. Además, reveló cuáles son los sectores donde más trabajo se está generando. Analizaremos las cifras con Mauricio Olivera, vicerrector de la Universidad de los Andes. Revelan reportes sobre las ganancias. El año pasado Ecopetrol obtuvo utilidades por más de 19 billones de pesos. Por su parte, el Banco de la República anunció que casi todos sus excedentes de 2023 los transferirá al gobierno nacional. Víctor Grosso nos cuenta todos los detalles. Riesgo latente de racionamiento. Los generadores de electricidad alertaron por una eventual preocupación de desfase para cubrir la demanda de energía dentro de varios años. Les contaremos las causas y las consecuencias que esto traería de hacerse realidad. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del reporte del mercado laboral del DANE correspondiente al mes de enero de este año. Allí se evidenciaron algunas mejoras en el panorama del mercado laboral, aunque hay que decirlo, persisten todavía preocupaciones grandes en varios frentes. Para analizar el tema saluda al doctor Mauricio Olivera. Él es el vicerrector de la Universidad de los Andes. Doctor Olivera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. A usted, doctor, por ayudarnos a entender estas cifras del mercado laboral que, según nos dice el DANE, la tasa de desocupación en enero fue de 12,7%, que cayó frente a la del año pasado, en enero también, cuando era del 13,7%. Esa tasa, doctor, también entiendo que cuando se muestra desestacionalizada, muestra también una rebaja, digamos, frente a diciembre. ¿Eso es una buena noticia o seguimos en niveles todavía muy elevados de desocupación? Yo creo que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Medio lleno porque sí baja un poco la tasa de desempleo, pero medio vacío porque seguimos con el mismo problema estructural que tiene el mercado laboral. No hemos logrado bajar, o más bien durante muy pocos meses hemos logrado bajar la tasa de desempleo por debajo del 10%. Es necesario resaltar de todas maneras que el año pasado, la mitad del año, un poco más, estuvo por debajo del 10%, pero volvió a estar lo volvió a llegar a niveles por encima del 10%, 12,7%. Que haya bajado de 13,7 a 12,7 está bien, pero que sigamos en esos niveles muestra que el mercado laboral tiene un problema estructural y eso es lo que deberíamos estar como sociedad buscando resolver. Es un problema estructural muy grande, además como ustedes lo ven ahí en las cifras que mostraba Henry, es mayor para las mujeres y es mayor para los jóvenes y es mayor en algunas ciudades, mucho más grande en algunas ciudades que en otras. Entonces seguimos en el mismo problema estructural. Así es, ya vamos a mostrar por ciudades, pero quería preguntarle antes de ver las ciudades, doctor, precisamente esa brecha laboral sigue afectando más a las mujeres, pero bueno, se ha reducido. Ya hoy la diferencia ya es de 5,5 puntos porcentuales. En alguna época estuvimos en niveles de 9, 10, hasta 12 puntos de diferencia. Pero todo esto, doctor, de alguna manera está reflejando problemas legislativos en Colombia que dificultan la contratación o son más problemas de desaceleración económica. Yo diría, Henry, que es la mezcla de varias cosas. Por un lado, sí tenemos problemas, creo yo, en la legislación laboral para generar empleo, pero sobre todo, y creo que ahorita vamos a hablar de eso para la informalidad, más de la mitad de los trabajadores, 55,7%, es informal. Entonces, yo creo que la discusión que deberíamos tener es aceptar que hay diferentes formas de trabajo y que la legislación tiene que acercarse a esas diferentes formas de trabajo. El gobierno está tratando de hacer unos pasos, digamos, en el acuerdo con Rappi, por ejemplo, que para mí no es claro todavía cómo quedó la cotización, pero lo está tratando de hacer sectorialmente y de hecho en la reforma laboral propone algunos avances sectoriales. Yo creo que debería ser para todo el mercado laboral, porque cada subsector tiene una forma diferente de trabajar. Pero segundo, y lo más importante, es cómo generar empleo. Hay muchas empresas, una encuesta de una agencia de empleo importante en el mundo del año pasado dice que el 64% de los empresarios
no pueden llenar las vacantes, especialmente en formación técnica y tecnológica, porque no consiguen los trabajadores con esas competencias. En ese sentido es muy importante revisar la formación para el trabajo. Tenemos la joya de la corona, creo yo, de las entidades públicas, que es el SENA, pero tenemos que revisar su pertinencia y su calidad para generar las competencias para que las personas puedan ser contratadas y así romper este problema estructural del desempleo que en general está por encima de 2 dígitos. Y probablemente, doctor, eso es lo que se está reflejando en varias ciudades donde precisamente el desempleo sigue siendo mucho más escandaloso que el promedio nacional, porque, por ejemplo, el promedio en las 13 principales capitales, según el DANE, es 12,4%. Pero mire estas cifras tan absurdas. Quibdó tiene un desempleo del 26,3%, Riohacha del 18%, Medellín es la que menos desempleo tiene en este momento, 8,9%, y Barranquilla le sigue con 9,7%. Bogotá y Manizales están por los lados del 10%. ¿Por qué esas diferencias tan grandes, doctor, entre una capital como Quibdó, por ejemplo, y una como, por ejemplo, Medellín, que tiene la menor tasa? Ahí hay 2 puntos bien importantes, Henry. Me parece muy buena esta pregunta porque creo que lo primero que es necesario identificar es que Colombia es un país de regiones y cada región tiene su aparato productivo. Entonces, lo que se produce en Quibdó es diferente a lo que se produce en Riohacha o en Medellín o en Barranquilla, para poner los ejemplos que están acá, o en Bogotá o en Neiva. Hay aparatos productivos muy locales y esto implica que si queremos romper estos problemas del desempleo, el grande del 12,7 o el 12,4 en las capitales, tenemos que tener un enfoque sectorial. ¿Por qué razón? Porque es decir, como hay un aparato productivo diferente en Quibdó, en Riohacha o en Medellín, pues las necesidades de capital humano son diferentes allá. Y deberíamos responder a ese aparato productivo para poder generar empleo. En ese sentido, creo que el enfoque de las políticas de empleo, pero no tanto en la legislación, sino más en la formación, no tanto en el código sustantivo del trabajo, digamos, que es lo que está en discusión ahora, sino en términos de la formación para el trabajo, ese enfoque debe ser regional. Por eso vemos esas brechas tan grandes regionalmente, pues porque cada ciudad tiene un aparato productivo diferente y unas necesidades de capital humano diferentes. Mencionaba usted, doctor Olivera, hace unos minutos el tema de la informalidad laboral, que en Colombia sigue siendo un problema bastante dramático. Vamos a ver aquí la cifra de informalidad laboral. Bueno, la tasa de ocupación ha mejorado también, ciertamente, 55,3%. Se generaron 533.000 empleos nuevos entre enero del año pasado y enero de este año, sobre todo, eso sí, dice el DANE, por ejemplo, en el sector de agro, de la administración pública, de la industria manufacturera, se destruyeron algunos empleos en los sectores de información y comunicaciones, actividades profesionales y servicios públicos. Pero hablemos de esta cifra, 55,7%, que es la informalidad en promedio en el país, y en algunas capitales como Sincelejo, llega casi al 70%. Doctor, ¿esos son fenómenos propios de todos los países subdesarrollados de América Latina o esto es mucho más acentuado en Colombia? Es un problema muy acentuado en Colombia y voy a hacer una afirmación que me parece importante hacerla, y es que es muy acentuado en Colombia porque, a pesar de que tenemos una muy buena intención con la legislación laboral, si lo que regula el mercado laboral, tenemos una consecuencia completamente inaceptable socialmente, que es esta informalidad. Me explico. La informalidad, definida como aquellos que cotizan a salud y pensiones, obliga a que se coticen pensiones por lo menos por el salario mínimo o por encima del salario mínimo, y se cotice todo el mes, ¿cierto? Pero hay muchos trabajadores. Esto se une con, uno, cerca de la mitad de los trabajadores ganan por debajo del salario mínimo. Es decir, ya de entrada, la legislación no les permite cotizar. Es una legislación excluyente, ganan por debajo del salario mínimo. Tienen además ingresos volátiles, a veces ganan, a veces no, o tienen trabajos que no son todo el mes, tiempo completo a término indefinido, como lo quiere hacer la reforma laboral, sino que son trabajos por días o por horas a veces. Entonces, tenemos una legislación que excluye a muchas personas. Obviamente, ojalá todos pudiéramos trabajar en una oficina de 8 a 6, por poner un ejemplo, todo el mes y en tiempo completo.
Sin embargo, y este ejemplo lo he puesto por ejemplo, en el mercado laboral, que acá no está la cifra, pero en el sector agrícola, acá no está la cifra, pero la cifra que muestra el sector agrícola es que el 86% de los trabajadores del sector agrícola son informales. ¿Cuál es la razón? Que los ingresos del sector agrícola, de los campesinos en el país, de los productores de alimentos en el país, no dependen de estar en un trabajo de 8 a 6 todos los días, dependen de cuándo se da la cosecha. Y hay cosechas de los cafeteros. Somos orgullosísimos del café, pero hay 2 cosechas al año en el sector cafetero. Y les obligamos a que para ser formales tienen que cotizar durante 25 años, 1.300 semanas, mes a mes, para obtener una pensión. Entonces, tenemos una legislación completamente excluyente. Es un problema muy acentuado en Colombia. En América Latina también existe, pero en Colombia es muy acentuado y creo que es hacia allá donde deberíamos también buscar cómo cambiar la legislación para aceptar esas realidades laborales y permitir que haya trabajo formal, porque al final pues terminan sin pensión. Entendible, doctor, todo este panorama difícil, muchos retos, muchos desafíos para resolver todavía en Colombia. Doctor Olivera, muchas gracias, muy amable por estar en Signo Pesos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Así es, hacemos entonces así una breve pausa, pero cuando regresemos espere, hay buenas noticias para los usuarios de los bancos en relación con las tasas de interés. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Y a esta hora llega Víctor Grosso con noticias claves de la economía. El tema, Víctor, uno de los temas, por lo menos entiendo que es sobre Ecopetrol. Muchas noticias, ¿no? Hoy, ¿no? Hoy hubo mucha noticia importante, además. Sí, señor. Empezamos con Ecopetrol, ¿le parece? Así es, Ecopetrol, que acaba de reportar sus resultados financieros, o bueno, lo hizo en la tarde y viene desarrollando, porque son muchas cifras, hay que entender que es la empresa más importante del país. Y Henry, hay unas caídas muy, pero muy profundas, muy significativas en muchos de estos datos. Pero aún así, pese a estas caídas, en Ecopetrol están diciendo que fueron unos resultados financieros muy buenos, porque de todas formas son los segundos mejores resultados que ha tenido en la historia la compañía. Y miremos solo algunos de estos datos. Por ejemplo, Henry, las ganancias de Ecopetrol se desploman casi un 43%, pasando desde los 33,4 billones de pesos, esa fue la ganancia de Ecopetrol en el 2022, a 19,1 billones de pesos, que esa fue la ganancia durante el 2023. Ahí se ve esa fuerte caída del 43%, básicamente por algunas razones que le voy a comentar. Primero, nos estamos comparando con el 2022, que fue un año extraordinario, claro, histórico, nunca antes, fuera de serie, nunca antes había tenido por los elevados precios del petróleo. Claro, en ese esa es la momento. segunda razón. En el 2022, por la guerra en Ucrania, entre otras, el petróleo estuvo muy bueno, en momentos el Brent por encima de los $100 por barril. Y en el 2023 también tuvimos buenos precios del petróleo, pero no tan buenos como en el 2022. Eso afecta a los ingresos de la compañía y eso le pega a la utilidad de la empresa. No es entonces porque se haya desplomado la producción, por ejemplo, de petróleo. No, de hecho la producción viene creciendo, hay un factor de precios y digamos, uno se pone a analizar mucho los datos y muchos analistas con los que estoy hablando dicen, no es que estén manejando mal la empresa hasta el momento, simplemente ha habido unas coyunturas que han impactado los resultados financieros, siguen siendo los mejores de la historia. Pero claro, eso le va a pegar a los colombianos. Claro. Segundo, hubo una reforma... Ahí se ve, perdóneme, sí, la producción, ¿no? 758.000 barriles promedio en el último trimestre. Y aquí de hecho dice, es la más alta desde el cuarto trimestre del año 2015. Pero así produzcamos más. Si es más barato lo que yo vendo, pues mis ingresos se ven afectados. Hay otro factor, Henry, y es la reforma tributaria del gobierno Petro. Recuerde que en esa reforma se les cargó a las empresas de este sector una mayor carga tributaria. Entonces Ecopetrol ha tenido que sacar más plata de sus ingresos para pagar impuestos y eso le pega a la utilidad. Y bueno, hay otros aspectos como la inflación, eso genera mayores costos operativos y hay muchos elementos que han impactado estos resultados financieros. Ahora, algo muy importante porque siempre nos preguntan los televidentes, yo tengo un tío que es accionista de Ecopetrol, mi mamá es accionista, yo soy accionista de Ecopetrol, son 240.000 accionistas minoritarios y el gobierno nacional que es el mayorista, ¿sí? el accionista controlante. Como Ecopetrol ganó menos plata, Henry va a repartir menos dividendos a sus accionistas, a todos, en este 2024. Miremos la otra gráfica. Dividendo, claro. Sí, el año pasado fue histórico, casi 600 pesos. Nunca antes Ecopetrol había entregado tanta plata en dividendos por acción, ¿no? A todos sus accionistas. Y como cayeron sus utilidades, mire el dividendo que va a pagar este año, 312 pesos por acción, es una disminución de casi el 48%
en el dividendo. Claro, esta es la parte que toca realmente a los colombianos, por lo menos a aquellos que son accionistas de Ecopetrol, como dice Víctor. Bueno, otra noticia importante, Banco de la República, que también habló de utilidades hoy. Es que todas las empresas están reportando sus resultados financieros por estos días y cuando miramos al Banco de la República como si fuera una compañía, pues también miramos si gana plata o no gana plata. Le fue bien al Banco de la República por la administración de las reservas internacionales, básicamente. Ahí se generaron unos rendimientos. Mire, en el 2022 el Banco de la República se había ganado 1,5 billones de pesos y en el 2023 esa utilidad sube a 9,2 billones de pesos y por ley, pues el Banco de la República prácticamente saca unas cositas de sus costos operativos y demás, pero prácticamente le transfiere toda esa plata, casi todos los 9,2 billones de pesos al gobierno nacional para alimentar el presupuesto general de la nación. Y otra noticia, Víctor, que fue muy importante hoy, la tasa de usura. ¿Cómo va esto? Que es la tasa que realmente le interesa al cliente en el banco cuando va a pedir un préstamo. Es la que nos pega a todos, ¿no? Y básicamente esto es muy importante para aquellos colombianos que en los próximos días van a hacer pagos o suelen hacer pagos o compras con sus tarjetas de crédito. La tasa de usura sigue cayendo en Colombia, lleva 11 meses consecutivos a la baja y hoy alcanzó el nivel más bajito desde julio del año 2022. El año pasado, cuando alcanzó el pico por allá del 47%, pues todo el mundo estaba muy asustado, todo el mundo escondiendo sus tarjetas de crédito, pero desde ese momento hasta hoy, desde el 47% efectivo anual, ha venido cayendo. Y mire, ya para el mes de marzo, es decir, a partir de la medianoche, la nueva tasa de usura será del 33,30% efectivo anual. Pues Víctor, muchísimas gracias. Noticias, eso sí, todas muy importantes. Muchas gracias. Un día muy económico. Gracias, Henry. Muchas gracias, señor. Y permítame contarle, Víctor, que ahora las empresas generadoras de electricidad lanzaron una advertencia preocupante. Y es que en 2 o 3 años podría haber un racionamiento de energía en Colombia. Laura Rojas, nuestra compañera, nos cuenta las razones de esta posibilidad. Esta situación en la que los colombianos tenían que apagar la energía eléctrica y prender las velas en los años 90 podría volver a pasar en el año 2027 si el gobierno nacional no realiza una nueva subasta para que las empresas del sector generen la energía necesaria para sus usuarios. Así lo alertaron los gremios. Entonces, digamos que sí nos preocupa, vemos que nos quedamos muy cortos y el llamado que le estamos haciendo al Ministerio y a la Comisión de Regulación y al Gobierno es hay que volver a hacer una nueva subasta de cargo por confiabilidad que puedan entrar todas las tecnologías, es decir, tanto hidráulica como térmica como renovables, para poder garantizar el servicio en el año 27-28, si no vamos a tener una situación muy compleja y posiblemente racionamientos en ese año. El dolor de cabeza de las empresas para generar la energía y suministrar el servicio a los usuarios es que les falta el 5% de energía para dentro de 2 años. Eso significa 1.000 megavatios adicionales. En el caso de hacerse una nueva subasta, Castañeda explica que para suplir esos 1.000 megavatios, si se hace por medio de proyectos de energía solar, se necesitan 7.000. Si fuese eólico, 4.000, hidráulico, 2.200 o térmico, 1.000. Nos preocupa ver cómo cada vez construir un proyecto en Colombia se vuelve una odisea, ¿sí? Nos preocupa ver que inclusive energías como las solares y las eólicas, que son las que deberían tener un impulso político importante, obviamente, por su tema ambiental, tampoco están entrando. Hay otra preocupación y tiene que ver con la falta de nombramientos de los comisionados de la CREC necesarios para la toma de decisiones del sector energético. Sobre este mismo tema, la Procuraduría General le pide al Gobierno Nacional que informe el por qué no hay avances en dichos nombramientos. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El portal Numbeo publicó el ranking de los sistemas de salud en el mundo con la mejor calidad. Esto medido por la idoneidad de sus profesionales, la cantidad de servidores de la salud, la tecnología utilizada y también los costos. En primer lugar, Taiwán. En segundo lugar, el sistema de salud de Corea del Sur. Tercero, Japón. Cuarto, Países Bajos. Quinto, Francia. Y en el lugar 33 aparece el sistema de salud de Colombia. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.